Más de 160.000 convictos fueron exiliados a cárceles y las colonias en el otro extremo del mundo, algunos por delitos tan triviales como robar frijoles. Historia en Translation explora el advenimiento del transporte como castigo y lo que le sucedía a los convictos cuando llegaban a Australia. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¿Qué era el transporte? Fue un sistema practicado desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX mediante el cual los convictos eran enviados al extranjero desde Gran Bretaña para cumplir sus sentencias. ¿Por qué fueron transportados estos convictos? Gran Bretaña luchaba por acomodar a sus prisioneros en casa. Desde mediados del siglo XVIII, con una población exponencialmente en aumento, combinada con los trastornos sociales provocados por la revolución industrial, provocó un aumento de la delincuencia. Se necesitaba un castigo alternativo, el transporte a las colonias parecía cumplir los requisitos. ¿Por qué se eligió Australia como destino? Al principio, los convictos británicos fueron enviados a las colonias de América del Norte, pero esa opción fue abandonada por la Guerra de Independencia de los Estados Unidos entre 1775 y 1783. El gobierno se volvió hacia el vasto continente del sur que el explorador capitán James Cook había reclamado para Gran Bretaña en 1770. La creación de una colonia penitenciaria allí no solo resolvería el problema de donde encarcelar a los convictos, sino que ayudaría a establecer otro puesto de avanzada en el creciente imperio británico. La primera flota partió de Gran Bretaña en mayo de 1787, sus 11 barcos transportaban a más de 700 convictos. Llegó a Nueva Gales del Sur, como Cook había llamado al territorio, al año siguiente después de un viaje de 252 días y estableció un asentamiento en el sitio donde actualmente se encuentra la moderna ciudad de Sydney. ¿Qué tipo de personas fueron transportadas a Australia? Incluso aquellos que habían cometido delitos relativamente menores, según los estándares actuales, podrían enfrentar el transporte a la nueva colonia. Más del 80% de los enviados eran hombres y tendían a ser bastante jóvenes, aunque no era raro que los convictos ancianos fueran también transportados. ¿Cómo eran las condiciones en el viaje? Las condiciones variaban sustancialmente entre viajes. En la primera flota, los prisioneros fueron tratados relativamente bien y la gran mayoría sobrevivió al largo viaje. Sin embargo, las condiciones eran mucho peores en las flotas posteriores, los prisioneros sufrían malos tratos, raciones deficientes y brotes de enfermedades. ¿Qué tipo de vida llevaban los convictos en la colonia? Los que desembarcaron en Nueva Gales del Sur se pusieron a trabajar para las autoridades locales o para los colonos libres que vivían junto a la colonia penal. Trabajando muchas horas y soportando castigos físicos, la vida era a menudo muy dura para los convictos. Por otro lado, hubo oportunidades para que se les concedieran boletos de licencia por buen comportamiento. Tal boleto permitía a un preso cumplir el resto de su sentencia como hombre o mujer libre, siempre que no intentaran irse. ¿Cuándo y por qué terminó la práctica del transporte? A medida que avanzaba el siglo XIX, Gran Bretaña estableció una serie de otros asentamientos penales en Australia. Sin embargo, la oposición al sistema crecía con cierta sensación de que era innecesariamente cruel. Al mismo tiempo, el sistema penitenciario británico se estaba desarrollando, lo que significaba que la necesidad de exportar a los convictos del país estaba disminuyendo. En Australia, por otro lado, el creciente número de colonos libres se sintió descontento con el estatus de su nuevo país como una prisión gigante. Ante estas presiones, el sistema de transporte finalmente se terminó en 1868.
Si te ha gustado este video, no olvides darme un like, suscríbete y activa las notificaciones. Subo contenido muy interesante regularmente y así podrás estar al tanto de hechos históricos poco conocidos. También puedes comentar los videos y compartirlos. Muchas gracias y hasta pronto.